Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano, hoy conversando con Manuel Felipe Sierra, analista político, y dejamos antes de la pausa una interrogante con relación al esquema que se ha vivido en Venezuela durante las últimas décadas, que posiblemente este gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha profundizado, como lo es el populismo, pero que uno le queda la duda de si con las nuevas, por lo menos con las luces que está comenzando a dar la Asamblea Nacional en cuanto a la creación de algunas leyes, si no se va a seguir caminando por el camino del populismo. Una de las primeras leyes, por ejemplo, que se está planteando dentro de la Asamblea Nacional es el otorgamiento de la propiedad a aquellas personas beneficiarias de un plan como es la Misión Vivienda, de entrega de vivienda a las personas de escasos recursos. ¿No habría también que comenzar a revisar algunos de estos temas, o por ejemplo temas como la privatización de empresas básicas de Guayana o de la misma PDVSA, o de eliminar muchos de los subsidios que se vienen dando? ¿Hacia dónde estamos caminando en ese sentido, Manuel Felipe? Yo creo que tu reflexión es muy válida, ¿no? Porque efectivamente somos prisioneros de una mentalidad y de un culto a lo que se llama populismo, pero esa posibilidad de usar los inmensos recursos que ha tenido el Estado siempre, ¿no?, para hacer sus propias políticas que le permitan consolidarse en el poder. Fíjate que todos los gobiernos en Venezuela, desde que el petróleo comenzó a ser la fuente fundamental de ingresos en el gobierno de Gómez, se apoderaban de la mayor parte del ingreso para sus políticas. Con Chávez ocurre un hecho, y es lo que explica también esta famosa revolución bolivariana, y es que Chávez, esos gobiernos, y te hablo de Gómez, te hablo de Pérez Jiménez, que fue el otro boom con la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Venezuela, que fue el otro boom, producto de la guerra de Israel y del boom petrolero, con el nacimiento, con el fortalecimiento de la OPEP. Todos esos gobiernos que tuvieron grandes recursos disponían una parte de esos recursos para que circularan en el aparato productivo, ¿no?, que alimentaran el aparato productivo y la economía privada, como a través de créditos, la Corporación Venezolana de Fomento, el Fondo de Inversiones, exonerar para las exportaciones, estímulos para que eso explotara. ¿Cuál es el cambio con Chávez? Que Chávez dice: yo tengo estos recursos petroleros, pero ese remanente que yo ponía a circular en el aparato productivo, también lo asumo para distribuirlo directamente. Entonces, en vez de que ese recurso a través del sector privado genere empleo, yo los voy a generar directamente a través de las misiones, a través de los subsidios, a través del manejo del propio Estado. ¿Por qué? Porque eso me consolida mi clientela política, y eso es una posibilidad o una garantía de que me va a perpetuar en el poder. Ahora, eso tenía un efecto inmediato que lo tuvo. Colapsó el aparato productivo. Se colapsaron las empresas, porque dada la debilidad estructural de la economía venezolana en esa materia, el sector privado siempre ha necesitado la ayuda del Estado. Entonces, bueno, yo me apodero de todos esos recursos para mi proyecto revolucionario. Bueno, y entonces se generó lo que todos conocemos, pues el sector privado, que antes recibía créditos, no recibió más créditos. El exportador, que antes tenía estímulos a través de algunas medidas de sección y también de subsidios, no los tuvo. Bueno, y se acabó el aparato productivo, colapsó la economía y quedó el Estado prácticamente solo. Pero ahora, en este momento de esta coyuntura, pide la ayuda del sector productivo para salir adelante. Y pide una reflexión, como tú dices, en relación al futuro. A mí una de las cosas que me preocupa, ¿sabes?, es que más allá de los razonamientos absolutamente pertinentes que hacen voceros de la oposición y las críticas que se hacen, que las compartimos todos los venezolanos, uno no ve en el horizonte una propuesta capaz de decir: mira, se está definiendo un nuevo rumbo, se están cambiando las cosas, sino que pareciera que seguimos enredados en ese pantano, ¿no?, del populismo o el asistencialismo, ¿no?, que ha sido característica de los gobiernos. Entonces, cuando algunos teóricos han venido planteando o reactualizando el tema del rentismo petrolero, bueno, lo conocemos y sabemos cuáles han sido sus consecuencias, pero aquí falta un plan de gobierno o un proyecto de gobierno contra el rentismo petrolero, y eso no lo vemos. Claro, que quien plantee, como lo hiciera Churchill en su momento, que aquí lo que nos viene es sangre, sudor y lágrimas en materia económica,
Eso es absolutamente impopular y es rechazado Bueno, de pero- plano, pero pareciera que es la única Pero el el gran único camino político- que vamos a tener que transitar, porque lo que viene es muy difícil Claro. y con mucho sacrificio y va a ser un proceso muy doloroso, ¿no? Tratar de ponerle pomada a esa situación no va a resolver el mal de fondo que tenemos, ¿no? Claro, que yo creo que un político responsable en este momento tiene que asumir ese costo. Y eso lo han asumido los grandes estadistas y los grandes líderes en momentos como este. Es decir, lo otro es seguir corriendo la arruga, que cada vez ya es más estrecha la posibilidad de seguirlo. Yo creo que lo que estamos viviendo es que estamos en un punto crítico de esas políticas que con nombres distintos, en la Cuarta o en la Quinta República, bueno, en el fondo han sido las mismas. ¿Ves viable que mientras el gobierno actual, Nicolás Maduro, los ministros de Finanzas, los ministros de Economía, estén al frente de la conducción del país, pueda darse este cambio? ¿O es imperativo que haya un cambio de gobierno, que haya un cambio de equipo al frente del país para que se puedan dar los cambios que hace falta para la reactivación de la economía? Mira, yo creo que el cambio tiene que producir, o la rectificación. Es decir, yo creo que eso es inevitable y no es un problema que se quiera o no, sino que es un hecho fatal, como se dice, que tiene que ocurrir. Ahora, ¿qué pasa? Que este equipo de gobierno es muy difícil que un día diga, nos equivocamos, ¿no? Es esto. Pero puede dar rectificaciones sin decir que se equivocó, Claro. que conduzcan a eso, y eso es muy proclive en los gobiernos. Es decir, y si seguimos con la experiencia de Cuba, tú ves que Raúl Castro, ya había comenzado Fidel, negocia con Obama, con Estados Unidos, pero dice, la revolución cubana sigue siendo la revolución. Somos inflexibles Somos y no nos vamos a inflexibles. doblegar. Bueno, pero no es así. Pero en la práctica ocurre. No es así, entonces no. Pero eso pues es un... Y lo otro es que la situación llega a un nivel de tal magnitud en la cual el cambio ya del equipo humano sea absolutamente indispensable. ¿Recuerdas, ya para finalizar, algún momento en el que Venezuela haya vivido una situación de crisis como la que estamos viviendo? ¿En Venezuela se puede parecer a la que se vivió, no sé, tal vez en tiempo de la Guerra Federal o no sé? Bueno. ¿Ha habido algún momento en el que Venezuela haya estado sabes que- igual o peor? Tú sabes que sacaste un ejemplo muy importante, que es el tema del siglo XIX, donde se vivieron crisis de este tipo que llegaron, bueno, incluso a situaciones prácticamente con una alimentación deficiente que requería de la ayuda humanitaria, pero en el siglo XX no, porque es que el problema es que esto no es una crisis económica, como decíamos, sino que es una multicrisis, o una crisis donde hay un elemento que no conversamos, pero que yo creo que también es el fondo de todo esto. Todo esto que estamos viendo de crisis tiene un fondo mucho más grave, que es que en Venezuela los factores de la violencia tienen un peso que no tienen en otra sociedad. Aquí esos factores que llaman de la anomia, que están vinculados a la delincuencia, tienen un peso decisivo para cualquier salida, porque son sectores que están organizados, que cuentan con dinero, ¿no? Y que además han venido preparándose y cuentan con recursos bélicos, ¿no? Importantes. Entonces, ese es un desenlace que ojalá no ocurra, pero eso hay que meterlo también Hay que en la meterlo en el computadora. análisis. Qué bueno que no lo tocamos a profundidad, para eso nos da pie a otra invitación Claro, para por supuesto. que vengas aquí a conversar con nosotros acerca de este tema delicado, sensible, difícil de resolver, pero que también, como decías antes, pareciera que hay que pasar por esa alcabala para poder enrumbar a Venezuela hacia el destino que todos queremos. Bueno, Muchísimas gracias, Manuel Felipe. No, gracias a ti. No, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente y muchas gracias también a ustedes por haber estado allí durante Análisis Venezolano. Será hasta una próxima oportunidad. Análisis venezolano con Unay Amenábar. Análisis venezolano con Unay Amenábar. Quality Engines presentó Análisis venezolano con Unay Amenábar.